Muy buenas tardes, jóvenes. ¿Me escuchan? Buenas tardes, ingeniero. Pues bien. Veamos la pizarra. Ahí tenemos 3 gráficos. El tema de esta tarde es la integral definida. La integral definida y también la integral definida. Y como parte de la integral definida, vamos a ver la relación que existe entre la derivada y la integral. Y también el teorema fundamental del cálculo. Son los 2 temas que vamos a ver. Vamos a ver también las áreas geométricas. Vamos a ver las áreas bajo las curvas también. Y todo lo que sea pertinente, ¿verdad? Pues bien, jóvenes. Veamos, por ejemplo, el gráfico de la izquierda. No sé si lo alcanzan a ver bien, pero fíjense que acá los colores de estos hierros son un poco malos. Pero veamos aquí, miren, en este gráfico aquí. Aquí tenemos, por ejemplo, esta región, ¿verdad? Pero por supuesto que aquí lo importante es esa parte de la gráfica. También en esta parte de la gráfica era interesante. Y en la tercera también lo mismo, ¿verdad? Esta parte de la gráfica era interesante. Bueno, y aquí tenemos un área, toda esta que está acá, y aquí tenemos también otra área. Aquí tenemos esta área, y tenemos también esta área. Y al final también tenemos esta área pequeñita que está acá, con esta área grande que tenemos en esta parte. Bueno, ahí se distinguen los dos ejes, los dos ejes del plano cartesiano, el eje X y el eje Y. Pues bien, jóvenes, la integral definida tiene una interpretación geométrica. Cuando hablamos de geometría, nosotros estamos hablando de líneas rectas, también estamos hablando de figuras, triángulos, cuadrados, trapecios, rombos, etc. Y también lo que nos va a interesar ahí son las áreas desarrolladas. Pero veamos, allí en esos 3 gráficos que están allí, hay 3 gráficos y ustedes ven que hay unas áreas arriba del eje X y otras áreas abajo del eje X. Véanlas ahí. Entonces, esas áreas arriba del eje X, ¿verdad? Vamos a tomar, por ejemplo, nosotros, vamos a ver, por ejemplo, aquí, esta que está acá, va a ser la función propuesta, toda la línea esa. Aquí esta va a ser la función propuesta. Y aquí también esta va a ser la función propuesta, esta que está acá. Entonces, esa función propuesta es la que nos dan a nosotros, ¿verdad? Nos dan todos los detalles para que podamos graficar las regiones. Bueno, entonces, ahí por ejemplo, en el primer gráfico, tienen ustedes, contemos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. Aquí tenemos el 5, ahí tenemos el 5. Bueno, aquí tenemos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Aquí tenemos 1, 2, 3. O sea, pues estamos hablando de las abscisas, a la izquierda y a la derecha. Aquí tenemos 1, 1, 2. Aquí tenemos 2. Menos 2 tenemos ahí. Y aquí tenemos 1, 2, 3. Ahí tenemos 3. Entonces,
¿Para qué nos interesan a nosotros las abscisas? Para poner los límites de la región, los límites de la integral, ya lo vamos a entender. Pues bien, ¿verdad? Fíjense que la integral se desarrolla en esos intervalos. La integral se desarrolla allá desde 0 hasta 5. En la de en medio, desde menos 4 hasta 3. Y en de la derecha, desde menos 2 hasta 3. Esos son los intervalos, los límites para cada integral. Entonces quiere decir que la integral para nosotros va a ser la siguiente. Vamos a poner aquí la integral. Por ejemplo, digamos que allá en aquella parte, la integral va a estar desde 0, ¿verdad?, hasta 5. Estos son los límites. Este es el límite inferior y este es el límite superior. Todas las que están ahí son funciones de x. X es el dominio, ¿verdad? Ajá. Y cada una de ellas va a ser igual, cada una de las integrales va a ser igual a la diferencia de las áreas. Por ejemplo, a que el área R2, el área R2, le restemos el área R1, el área R1. Ahora veamos qué tenemos acá. Aquí tenemos que el área R2 tiene 2 unidades cuadradas, usted tiene 9 metros unidades cuadradas porque es el área de este triángulo. Saquen el área de este triángulo y les va a dar 9 metros unidades al cuadrado. Saquen el área de este triángulo y les va a dar igual a 2 unidades al cuadrado. Entonces, el área resultante va a ser que a todas las áreas que están arriba de las abscisas, les vamos a restar las áreas que están abajo de las abscisas, en cualquier posición que estén. Ingeniero, ¿sí? El área se sacaría de sus lados entre 2, ¿verdad? Óigame, bájale un poquito a su micrófono y hábleme despacio, estoy un poco sordo, dígame. Perdón, ingeniero. Sí, para sacar el área sería sus lados entre 2, ¿verdad? Sí, es el área del triángulo. Gracias. El triángulo es esta, aquí lo voy a poner. El área aquí es igual, como es el triángulo es igual, a un medio de la base por la altura. Esta es la base, esta es la altura. Esta es la base, esta es la altura. ¿Verdad? Base, altura, aquí está la altura, aquí está la base, lo mismo que allá. O sea que lo que estamos haciendo es aplicando las áreas de las figuras geométricas que vimos en primaria y que las repasamos en bachillerato. ¿Entendió, José David? Gracias, ingeniero. Bye. Gracias. Va así, ¿verdad? Pues bien, entonces, por ejemplo, si nosotros restamos de las áreas y decimos que esto es igual a 5 medios, unidades al cuadrado, ¿verdad? Que sería la primera. Esta sería, la integral sería 0, ¿verdad? Y esta sería de signo negativo. Quiere decir que nosotros podemos tener áreas de signo positivo, podemos tener áreas que se eliminen y que sean 0, y podemos tener áreas que tengan digamos, un número negativo. Vale. Pregunta con respecto a cualquiera de esos gráficos, porque los voy a borrar. Bueno, no hay preguntas, continuemos pues. Continuemos porque no hay preguntas ahorita. Vamos a ver. Voy a borrar estos dibujitos que traté de hacer acá. Entonces, para que avancemos, lo interesante es lo siguiente. Que aquí les he puesto triángulos, pero les vamos a poner, por ejemplo, y aquí les he puesto como función en línea recta. Pero nosotros podemos tener cualquier función de x, cualquier función de x.
Las condiciones para que esto se dé es que tiene que existir un intervalo cerrado que va a servir de límite, ¿verdad? Un intervalo cerrado que va a servir de límite. Bueno, y para que se cumpla también son dos condiciones. Uno, que el intervalo sea cerrado y que en el intervalo abierto la integral esté definida, o sea que se pueda derivar. Son las dos condiciones, pues, para la integral definida. Pues bien, jóvenes, entonces, vamos nosotros a considerar los límites, los vamos a encontrar en los intervalos. Los límites, en los intervalos. Esos límites hay que estimarlos sobre el eje X. Las alturas son valores, ¿verdad? En el eje Y, o sea, en la perpendicular a las abscisas, ¿verdad? Ahora, la integral será la diferencia de área de la superficie superior menos el área de la superficie inferior. Y ambas tienen como frontera, tanto la superficie superior como la superficie inferior, tienen como frontera la función propuesta, que en este caso la función propuesta fue una línea recta. Pues bien, jóvenes, ahora vamos a tener una conclusión. ¿Cuál es la conclusión? De que los valores obtenidos de la integral definida pueden ser cualquier número de la recta de los reales. ¿Por qué? Aquí está la recta de los reales. Ahí está la recta de los reales. Supongámosle, y aquí está la parte izquierda. Aquí está 0 y aquí está la parte derecha. O sea que la recta de los reales, ¿por qué? Porque el área puede ser negativa. El área puede ser 0 o el área puede ser positiva. Son las tres condiciones que satisface el área. Pues bien, jóvenes. Pero fíjense que también puede suceder que a ustedes les dé, por decir algo, por ejemplo, un problema así como el que les voy a poner en la pizarra, y lo vamos a analizar. Este es el recordatorio de la matemática 1. Fíjense que si, por ejemplo, dicen ustedes, por ejemplo, 6 menos 2, 2x menos 4. Les han dado esta función de x. Esta se llama función seccionada. Se llama función seccionada. Pero cada una de estas funciones, ¿verdad?, debe tener sus restricciones de desarrollo. Por ejemplo, si ustedes ven, esta es una recta porque el exponente es 1, esta es una recta y también es una recta. ¿Verdad? Bueno, entonces, por ejemplo, la recta va desde menos 4, menor o igual que x, menor o igual que menos 2. ¿Qué hacemos con esta recta? La dibujamos en el plano cartesiano, esta recta que está acá, y después de dibujarla completa, le ponemos sus restricciones. Esta que y igual a menos 2 también tiene de restricciones, va de menos 2, menor o igual que x, menor que 2. Ahora vean, aquí, menor o igual, pero este está abierto, este está cerrado, pero este está abierto. Y en la tercera, que es otra recta también, va desde 1, menor o igual que x y menor o igual que 4. Pues bien, eso es lo que nos dan.
Entonces, lo primero que tenemos nosotros que buscar es el intervalo cerrado de esa seccionada. Veamos, entonces, el intervalo cerrado lo sacamos nosotros de estas restricciones que están aquí. Busquemos el menor valor de x, aquí está, ¿ven? Este es el menor valor de x, este es el, este es el otro valor de x. Quiere decir que el intervalo, ya sacado de ahí, es donde tiene que ser ¿qué? En 4 está cerrado. Por eso lo ponemos de esta manera, está cerrado, el intervalo en 4. En -4, que diga está cerrado. Y en 4 también está cerrado. Ya tenemos el intervalo. Entonces, para solucionarlo, hacemos una cuadriculadita, le ponemos los límites, sacamos las áreas y le aplicamos el procedimiento que queramos. Véanlo, por favor, cómo lo tienen ahí. ¿Alguna pregunta con respecto a lo que está en la pizarra? Bueno, no hay preguntas. Pues bien, jóvenes. Entonces ahora vamos a hacer el graficado. Ustedes ya la pueden. Ya saben cómo graficar porque ya probaron la matemática 1. ¿Verdad? Bueno. 4. Ingeniero, una pregunta. Dame, señorita, ¿quién hablaba? Yo, ¿Quién? Araceli. Va, Silvia, ¿qué dice Silvia? Ajá. Yo tengo una pregunta, pero no es con respecto al ejercicio. Mire, hable despacio, por favor. Usted tenía una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Y este tema también lo va a cubrir el parcial 3. No, señorita, ni se preocupe todavía por el parcial 3. Eso, además, eso yo no lo decido. Pero supuestamente el parcial 3, ¿verdad? El parcial 3, creo que va a llegar hasta la integración de fracciones parciales del caso 1 y 2. Creo yo. Pero de todas maneras, pregúnteselo al licenciado Zabaleta. Él le va a explicar hasta dónde llega. Pero no perdamos tiempo, ahorita, porque el tiempo para mí es poco. Bueno, continuemos pues. Cosas fuera de la clase, no me las pregunte porque perdemos tiempo y el tiempo lo tenemos limitado. Bueno, pues bien, jóvenes, vamos a graficar esta parte que está aquí, ¿verdad? A ver. 3, 4, aquí abajo. Aquí. Va a ser hasta ahí. Y aquí va a ser hasta ahí. Y ahora vamos a poner un 4. Tenemos vamos a poner aquí esta 4, ¿verdad? Vamos a ver. 1, 2, 3, 4. Hasta aquí. Después vamos a tener 2, 4. 3, 4. Bueno. Esta es la primera recta. Bueno. Después y igual a menos 2. Y es igual a menos 2. 1, 2. Y igual a menos 2. Va de aquí. Hasta 1 para allá. Aquí para allá. Aquí para allá. Y aquí. Y desde aquí para acá.
tiene 2, tiene 4 también, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. Pasa con 4. Y hasta acá. Entonces se pone aquí. Aquí se va para acá, se va para acá. Vale. Aquí tenemos la 1, tenemos la 2, y tenemos el área 3. Ya ustedes tienen que saber graficar la seccionada, ¿verdad? Ya les dio una idea ahí, ¿verdad? Entonces, en esta seccionada, vamos a nosotros a sacar un área. Por supuesto que este es un trapecio, este es otro trapecio y este es otro triángulo. Acuérdense, el área del trapecio, base mayor, base mayor más base menor, entre paréntesis, multiplicada por a la altura sobre 2. Y apliquen eso que está ahí. Bueno, cuando le aplicamos eso, nosotros vamos a tener lo siguiente, ¿verdad? Vamos a tener que el área 1, ahí ustedes la sacan, ¿verdad? El área 1 va a ser igual a 6 unidades al cuadrado. El área 2 va a ser igual a 7 unidades al cuadrado. Y el área 3 va a ser igual a 4 unidades al cuadrado. Entonces quiere decir que la integral que vamos a hacer, la vamos a integrar desde dónde la vamos a integrar. Desde menos 4 hasta 1, 2, 3. Desde menos 4 hasta 4. 1, 2, 3, 4. Desde menos 4 hasta 4. De la función de x, de la función de x igual a 6 menos 7. A 6 menos 7 igual a 3 unidades al cuadrado. Entonces, con esto que les estoy diciendo a ustedes, jóvenes, que tenemos ahí también figuras geométricas de todo tipo para poder resolver. Pero hasta este momento estamos resolviendo nosotros integrales de funciones de líneas rectas geométricas, con líneas rectas o con polígonos de 3 a más lados. Pues bien, entonces ahora tenemos otro problema, pero ¿qué hacemos para resolver áreas que están bajo una curva? Esta es la que vamos a tratar de resolver ahora. Preguntas con respecto a lo que está en la pizarra. Bueno, no hay preguntas. Entonces, para el siguiente tema, vamos a poner nosotros un gráfico, un plano cartesiano con una curva. Y en esa curva vamos a poner una ordenada fija. Y una ordenada que va a cambiar de posición en el eje de las abscisas. La ordenada es paralela al eje Y. Vale. Y los intervalos van a estar en el eje X. ¿Verdad? Ahí vamos a considerar nosotros, acordémonos que esa función que vamos a tener es una función continua. Entonces, para que esa función sea continua, significa que debe dibujarse un solo trazo. Esa es una manera, que solo relaje un solo trazo la dibujo, que no tiene interrupciones. Bueno, eso es lo que vamos a hacer ahorita, ¿verdad? Hacer ese dibujo pertinente para la curva, con una serie de detalles para que lo podamos entender, para encontrar también la integral definida en una curva. La integral definida en una curva. Bueno, en ese caso, de la integral definida en una curva, vamos a hacer un gráfico ahorita ahí en el pizarrón. Bien,
Aquí tenemos nosotros, aquí tenemos un plano cartesiano. En este plano cartesiano vamos a dibujar una función continua, ¿verdad? Una función continua. Esta es la función continua. A esa función continua le vamos a llamar AB. Y está aquí, hasta aquí, que se llama AB. Y es continua porque le dice sin levantar el yeso de la pizarra. Entonces ahora vamos a dibujar una ordenada. Una ordenada aquí. Una ordenada allí. Esa ordenada va a ser estática, no se va a mover. En cambio, vamos a poner nosotros otra ordenada que sí se va a mover. Entonces, va a ser esta que va a estar acá, miren. Esta va a ser la ordenada móvil. Vean. O sea que ahora esta amarilla va a comenzar pegadita a esta y conforme va desplazándose a la derecha, va a ir tocando la curva, va a ir tocando la curva y va aumentando. Y en esta parte va a ir disminuyendo. ¿Verdad? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos nosotros a darle coordenadas a cada uno de los que están aquí. A esta parte le vamos a llamar el punto de... Aquí, por supuesto, va a ser el 0, coma 0, que es el plano cartesiano. Y aquí para acá, la distancia desde 0 hasta acá, le vamos a llamar A. Va a estar desde aquí, desde 0, hasta esta parte en las abscisas, para acá. Entonces, de aquí para acá, a esta que está aquí le vamos a llamar C. A este punto que está aquí le vamos a llamar M. Ajá. Y a esta le vamos a dar una rayita vertical acá. Después que luego a esta parte que está aquí le vamos a llamar N. N. Y aquí es una paralela a las abscisas. Aquí va a venir otra paralela a las abscisas. Ajá. Y vamos a subir esta para allá. ¿Verdad? Y vamos a ponerle nombre a cada una de estas partes que están aquí. Pero este detalle que está aquí, le vamos a llamar incremento de X. Vamos a llamarle delta X. Este es delta X. Y le vamos a llamar X a esta variante que va desde aquí hasta acá. Hasta aquí le vamos a llamar X, ¿verdad? Bueno, hasta ahí le vamos a llamar X. Por supuesto que esta X puede aumentarla conforme esta ordenada se vaya desplazando, ¿verdad? Pues bien, pongámosle, a esta le vamos a poner R. Aquí le vamos a llamar Q. Acá vamos a poner S. Y aquí le vamos a poner P. Son cada uno de los puntos que están allí. Quiere decir que esta ordenada que está aquí, ¿verdad? Que viene desde aquí hasta aquí. Viene desde aquí hasta aquí, a esta ordenada. Le vamos a llamar nosotros como. Le vamos a llamar vamos a llamarle
Y a esa ordenada que está de aquí para acá le vamos a llamar Y. Con todas esas características, ahora yo les voy a ir explicando todo ese gráfico. Pongan atención. Vale. Por supuesto que Y es igual a una phi de X. Y es igual a una phi de X. ¿Verdad? Aquí le voy a poner, mire que Y es igual a una función de X. Le pongo así phi de X para decir que es una curva. Hasta eso es bien interesante. Es una curva. Entonces, vamos a ver, veamos la AB. Ajá. AB, ¿qué es? Es una curva. Es la curva que supuestamente está de color rosado ahí en el pizarrón. CD, ya les dije, es una ordenada que no cambia de valor. MP. MP es una ordenada que cambia de valor constantemente. U. Pero U, ¿qué va a ser? U va a ser la medida del área subrayada. Ya la vamos a subrayar, ahorita, ¿verdad? Para que sepamos qué es U. Veamos con qué la subrayamos. Vámonos con este colorcito que está aquí celeste. La vamos a subrayar, la U. Vamos a ver si se ve porque solo estos colores tengo. Ajá. Vale, vamos a subrayarla. Se ve, se mira. ¿Verdad? Aquí está, miren, esta va a ser U. Esta va a ser el área subrayada. Ajá. ¿La ven ahí, jóvenes? Ahí está el área U. Entonces, esa va a ser la medida subrayada, ¿verdad? Y entonces, ¿cuáles son los límites de U? Veamos. Va a ser C, M, P, D. Son los límites, ¿verdad? Ahora, ahí está delta X. Delta X es un incremento pequeño de la variable X. Ajá. Ahora, cuando X toma un incremento pequeño de delta X, pues también se incrementa, ¿verdad? Ajá. Porque conforme se vaya aumentando la X un poquito más para acá, esto también, este incremento se viene aumentando hasta llegar a un límite, ¿verdad? Les estoy explicando el gráfico que tenemos en el pizarrón para que lo entendamos. Ajá. Ahora, delta U va a ser el área MNQP. Delta U, ¿verdad? Ahora pongamos ahí el delta U. Aquí vamos a ver el delta U. Este delta U quiere decir que U va creciendo, ¿verdad? Se llama delta U. ¿A qué va a ser igual el delta U? Va a ser igual a el área, M, N, P, Q. Ahí tienen el gráfico, ahí tienen el gráfico M, N, P, Q. Pues bien, jóvenes, ¿alguna pregunta con respecto a eso? Bueno. Ahora vamos a hacer un recordatorio. Vamos a ver ahí, vamos a decir, recordemos que hemos considerado que Y es igual a phi de X, ya lo tienen a la izquierda, que Y es igual a phi de X, ¿verdad? Y es una función continua. Entonces, MP queda fija y NQ tiende hacia MP como límite. Entonces podemos decir que MP es igual a Y, es igual a derivada de U con respecto a X, con respecto a lo que hemos hablado. De aquí nosotros vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir lo siguiente, que MP, ahí la tenemos, que MP va a ser igual a qué? Va a ser igual a Y. Y que va a ser la derivada del área con respecto a X. Eso va a ser. Bueno, vean que está analizado. Entonces, ahora escuchen.
Quiere decir que si despejamos diferencial de U, nos va a quedar que diferencial de U va a ser igual a phi de X diferencial de X. O sea que diferencial de U va a ser igual a Y diferencial de X, ¿verdad? Bien. Entonces, conclusión de todo lo que hemos estado platicando. Vale. Ya lo vimos, ya lo comentamos, ¿verdad? Ahora, vamos a hacer un comentario. Hasta este momento hemos calculado áreas limitadas por líneas rectas, pero estamos frente a la dificultad también de establecer áreas cuyos contornos son trazos curvos, como que tenemos en la pizarra. Entonces, fíjense que de hecho el cálculo integral se inventó con el propósito de calcular el área de las superficies limitadas por curvas. Entonces, ahora bien, de eso que está ahí, vamos a sacar nosotros dos casos de área bajo curvas. De esto que está acá, vamos a sacar dos casos de áreas bajo curvas. Bien. Y como, igual que este ejercicio que hemos comentado en la pizarra, va a tener rectángulos verticales de diferentes tamaños. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a borrar eso que está acá. Bueno. Ahora vamos a hacer los gráficos. Un gráfico, los dos gráficos van a tener curvas. Por supuesto que los dos gráficos van a tener la misma curva, para que sea más fácil de entender. Eso no quiere decir que las curvas tienen que ser iguales, pero nosotros lo vamos a hacer en dos gráficos con curvas de igual espacio entre ellas y también el eje, digamos, el eje X, ¿verdad? Para que lo podamos entender. Vamos a tener, por ejemplo, este caso que está aquí. Este caso que está aquí. ¿Verdad? Y vamos a poner dos gráficos, ¿verdad? Vámonos aquí, dos gráficos, uno. Vamos a poner un gráfico que va a comenzar aquí y otro gráfico que va a terminar aquí, ¿verdad? El gráfico va a ser este, miren. Ahí está. Bueno, vamos a poner también el otro gráfico. Por supuesto que va a ser el mismo, ¿verdad? Supuestamente, aquí como lo estoy haciendo a mano alzada, siempre le vamos a poner los gráficos tal como hemos hablado, ¿verdad? Bueno, va a comenzar aquí, ¿verdad? Y va a terminar aquí, ¿verdad? Entonces lo vamos a poner así. Entonces ahí le vamos a poner nosotros rectangulitos verticales, ¿verdad? Que van a tropezar con ellos ahí. Vale, pongámosle la primera ordenada. La primera ordenada va a ser esta. La primera ordenada va a ser esta. Y esta va a ser otra ordenada. Entonces, pero por supuesto que ahí no hay rectángulo. Ahí no hay rectángulo. Ah, pero aquí sí, miren. Y hay rectángulo. ¿Verdad? Entonces, quiero ver. Aquí está otra ordenada. Y aquí va a estar otra ordenada. Pero entonces, para que sean iguales, miren que estamos haciendo. Aquí está, hoy sí, hay rectangulitos, ¿ven? Ajá. Lo mismo acá, ¿verdad? Va a venir aquí la primera ordenada. Ajá. Aquí la segunda ordenada. Aquí la 1, 2, 3. Vamos a ver. 1. 1, 2, 3. Aquí va a estar la otra. Aquí va a estar.
Y aquí va a estar la otra. La otra está aquí. Y la otra está aquí. No, pero son tres. Entonces, vamos a ver. Y la otra va a ser así. Bueno, vamos a suponer que las tres ordenadas son iguales, pero ahora pongan atención a lo que voy a hacer en el dibujo de la derecha. En el dibujo de la derecha, voy a borrar esta parte que está acá. Voy a borrar esas perpendiculares ahí y voy a prolongar, cada una de las partes de la derecha del triángulo para que nos den los rectángulos que necesitamos. Voy a prolongar esta. Voy a prolongar esta que está aquí, esta otra y esta otra. Y entonces lo voy a hacer así, miren, ahí está el rectangulito, hasta aquí, y aquí está el rectangulito hasta acá. Ahora pongan atención a esta cuestión de lógica. Fíjense que si yo sumo el área de estos tres rectángulos, se aproxima a la curva, pero es menor que el área que está cubierta bajo la curva. ¿Por qué? Porque esta parte que está aquí no la está cubriendo. ¿Miren? ¿Verdad? Y en esta que está aquí es al revés, porque esta parte que está aquí la tiene de más, esta parte la tiene de más y esta parte la tiene más. Entonces, estos son rectángulos inscritos. Son rectángulos inscritos. Ins quiere decir adentro. Inscritos. Y estos son rectángulos circunscritos. Están afuera. Estos dan un área mayor y estos dan un área menor. Pero ¿qué pasa, jóvenes? Cuando yo este ancho lo empiezo a dividir y me están aumentando los rectángulos verticales. Me empiezo a dividir de tal manera que conforme lo voy disminuyendo, esta área va disminuyendo y se va apegando al valor de la curva. Entonces, también hago lo mismo con esto. Empiezo a ponerle más rectangulitos y esto empieza a ajustarlo y se apega a la curva. Bueno, es el concepto de la función phi de x, ¿verdad? Bajo la curva. La figura A, la figura B tienen el mismo intervalo. Por supuesto que el intervalo ya sabemos que está en las abscisas, ¿verdad? AB es el intervalo en que se está desarrollando pues, la curva. Aquí es A. Aquí es A y aquí es B. Aquí es A y aquí es B. Aquí es X, aquí es 0. Bueno, entonces, ahí tenemos nosotros que las áreas para las dos figuras. Por lo tanto, jóvenes, ¿verdad? Vamos ahora. Además, digamos, es evidente que el límite de las sumas de las áreas de estos rectángulos, hablo de los dos rectángulos, cuando aumentamos indefinidamente su número n de rectángulos, será igual al área bajo la curva. Y ahora vamos a hacer otro gráfico también con una curva como complemento del anterior. ¿Alguna pregunta con respecto a ese gráfico que está en la pizarra? Bueno, continuemos. Entonces, ya vimos los rectángulos inscritos y los rectángulos circunscritos, ¿verdad? Y ambos, cuando aumentamos el número de rectángulos inscritos, se apegan a la curva y también los rectángulos circunscritos se apegan a la curva.
Entonces, de todo ello, ¿qué tenemos que decir, verdad? En ambos que hemos hecho, hemos encontrado la integral definida, ¿verdad? Y para que esté de acuerdo a lo que hemos estado estudiando, vamos a decir nosotros que la integral definida, ¿verdad?, para que sea definida, tiene un límite inferior y un límite superior, y tiene una función phi de x con el diferencial de x. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Bajo líneas, bajo seccionadas, bajo figuras geométricas y bajo curvas. Vale. Pero fíjense bien que esos límites que la definición de integral, vamos a sacarla de acá. Entonces, ¿cómo vamos a definir la integral? Vamos a decir que si f es una función definida en el intervalo cerrado a, B, entonces la integral definida de la función, considerada desde A hasta B, y que está denotada por lo escrito en la pizarra, está dada por límites. Pero acuérdense que esos límites han sido una sumatoria de todos los rectángulos que hemos puesto en todos los gráficos. Bien, para tal cosa, nosotros vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir que la integral que va desde A hasta B de cualquier función de x por el diferencial de x va a ser igual al límite el límite desde n hasta, por ejemplo, hasta más infinito de toda la sumatoria que va desde i igual a 1 hasta n división de rectángulo, ¿verdad?, de la función evaluada en x sub i multiplicada por delta x. Esa también es otra manera de representar todo lo que hemos estado platicando hasta este momento. Esa es un límite, ¿verdad? Es una sumatoria. No es una sumatoria, es un límite cuando el número de rectángulos inscritos o circunscritos tienden a infinito, ¿verdad?, de la función evaluada en x sub i multiplicada por delta x. Bueno, ¿qué es A? El límite inferior. ¿Y qué es B? El límite superior. Ahora vamos a ver una propiedad de la integral definida. Vamos a ver el área, ya lo vimos, ¿verdad?, en un rectángulo sombreado. Vamos a ver. Vale. Veamos esa parte que les estoy comentando en estos momentos. ¿No hay preguntas con respecto a esto? Bueno. Pues bien, supongamos que tenemos nosotros este plano cartesiano. Y supongamos lo siguiente. Supongamos que tenemos nosotros este rectángulo de acá. Bueno. Ahí tenemos un rectángulo. En donde aquí vale A y aquí vale B. Entonces, el que va variando es la base, pero aquí arriba, Y, fíjense que Y es una constante que va desde dónde, es la misma, no varía. Y es una constante que va desde aquí, ¿verdad? Aquí sigue constante. Entonces, esa área que tenemos ahí, la área del rectángulo sombreado, viene de, ahora, ¿cuáles son las condiciones? Véanlo en la pizarra.
Ese es el área del rectángulo sombreado y es igual a multiplicar C, que es una constante, por el área sería igual. ¿Viste el área? Igual a esta constante, C multiplicada por B menos A. Esa es otra interpretación más que como auxilio para tal cosa. Bueno, permítanme. Voy a escribir ahí 5 integrales que existen. 5 integrales que existen para que las medio comentemos. Bueno. Esa la acabamos de ver, pero es la constante, una constante por una diferencia. Y esta va a ser igual a cuánto dijimos que era C multiplicada por B menos A. Ahora, C que es. C, en este caso que está en la pizarra, puede ser cualquier constante. Bueno, veamos otro caso. Esta integral, aquí también con límite inferior A, límite superior B, y aquí ¿qué vamos a tener? Una función de X, a la que le vamos a sumar otra función G de X. Vamos a cerrar acá y aquí vamos a poner el diferencial de X. Pero fíjense que esta que está aquí puede ser suma, puede ser positiva o puede ser negativa. Puede ser f de x más g de x o f de x menos g de x. Y de aquí nos sale una integral, esta integral multiplicada por diferencial de x más esta integral multiplicada por diferencial de x, ahí en la pizarra. Bueno, de tal manera que esta señora que está aquí va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a integral de A hasta B de función de X diferencial de X. Pongámosle más o menos. Más o menos. G de X integral de G de X desde A hasta B. Desde A hasta B diferencial de X. Vean. Desde A hasta B diferencial de X. Bueno. Ahora tenemos ahí arriba una constante multiplicada por diferencial de X. ¿Qué tal si le ponemos nosotros, cambiamos la parte de arriba? Y aquí en esta que está, ¿verdad? Ya vimos estas dos. Cambiemos. Esta que está aquí cambiamos, ¿verdad? Y pongámosle ahí que siempre va a ser una constante. Pero esta constante va a estar multiplicada por una función de X diferencial de X. Esta constante de X, esta constante C, puede ir a esta posición o puede ir multiplicando la integral. Porque esta se convierte en múltiple constante. Y esta multiplica todos los resultados desde A, todos los resultados que tengamos desde A hasta B. Después vamos nosotros a poner otro ejemplo. Otro ejemplo que vaya, por ejemplo, y este es bien interesante. Este ejemplo que les voy a poner aquí también es interesante. Depende del tipo de problema que nos estén poniendo para resolver. Aquí tenemos, por ejemplo, otra integral
cuyo límite inferior es A y límite superior es B. De función de X, diferencial de X. Pero este va a venir de dos integrales. Una integral que va a ir desde A hasta C, ¿verdad? Hasta C. F de X, diferencial de X, más, ajá, vean, fíjense que ese caso se da cuando nosotros vemos que entre límite inferior y límite inferior, buscamos un punto intermedio entre ese límite, entre A y C, ¿verdad? Porque en la integral de la izquierda C es límite superior, pero en la derecha C es límite inferior. Quiere decir que A es menor o igual que C, y que C es menor o igual que B. En ese caso es que lo vamos a aplicar. Bueno, preguntas ahí, ¿verdad? ¿Están ahí? Bueno. No hay preguntas. Continuemos. Pues. No hay preguntas, no hay preguntas. Veamos ahora con qué seguimos. Pues bien, vamos a comenzar ahora con el teorema fundamental del cálculo, que es el primer teorema fundamental. Porque hay dos. Vamos a comenzar con el teorema fundamental del cálculo número 1. Ahí acaban de poner que de sí, que no han entendido. Miren, jóvenes, conmigo no tengan problemas. Si de repente voy a borrar en la pizarra, yo les pregunto, ¿entendieron o no entendieron? Y se quedan callados, ustedes son los que hacen el daño. Si lo que expliqué no lo entendieron, yo ya no lo voy a volver a explicar. Porque tiene que ser en el momento que estoy dando esa explicación, que no entiendan, para repetírselos. Ahora repetir toda esta teoría otra vez de nuevo está crítico. No termino con el tema. Entonces quedemos claros que cuando yo les dé clases, el tema que acabo de terminar, digan, mire, esa parte del tema no la entendí, pero en el momento que antes de que borre la pizarra y pase a la siguiente parte de la clase. En cambio, por ejemplo, ahorita comencemos con esa metodología. Si parte no la entienden, pregúntenmela para que les pueda explicar. Vamos a desarrollar el teorema fundamental del cálculo. Entonces, es el primer teorema. Ya les dije, hay dos teoremas. Vamos a ver el primer teorema fundamental. Ahora, vamos a ver. Fíjense bien que el teorema fundamental del cálculo debe cumplir la siguiente condición. Que el intervalo sea cerrado. O sea que el intervalo que significa el límite inferior y el límite superior. Tiene que ser cerrado. Y entonces, la función que vamos a resolver debe ser continua en el intervalo cerrado. Entonces, el teorema fundamental nos dice a nosotros
que si derivamos una integral, ¿verdad? Si derivamos una integral, al derivar esa integral, dependiendo del cociente diferencial, ¿verdad? Porque el cociente diferencial en el denominador nos da la variable de la función. Entonces, cuando nosotros aplicamos la derivada con respecto a x de una integral que va desde a hasta x, a es un número y x es variable. Y ahora fíjense en el denominador del cociente diferencial. Dice derivada con respecto a x. El cociente, el diferencial está en el denominador, el diferencial de x. Ese pasa, dice es igual a la integral de a hasta x de f de t diferencial de t. Pero cuando vemos la integral que me dice f de t diferencial de t, la integral dice que el diferencial está diciendo que la variable de la integral es t, no es x. ¿Están entendiendo? Esto ya se lo puedo escribir, pero te lo estoy explicando así sin haber escrito en la pizarra. Bueno, y esa va a ser igual a la función de x. ¿Por qué? Porque el denominador del cociente diferencial es la variable x. Entonces el resultado de derivar una integral es encontrar la función que presenta el denominador del cociente de la derivación. Bueno, te lo voy a poner en la pizarra para que lo veamos, jóvenes, para que lo veamos. Bueno. Aquí está, ¿bien? Esta es la integral. Pero antes de la integral tenemos nosotros la derivada con respecto a x. Vamos a derivar con respecto a x esta integral. Y esta integral va a tener una constante a hasta x. Si ustedes ven, el límite superior de la integral es el diferencial de x. Quiere decir que nosotros tenemos aquí como estos dos concuerdan, lo que vamos a encontrar al derivar esta integral es la función de la cual se obtuvo esta integral. Bueno, y aquí le vamos a poner nosotros función de t. Función de t. Y aquí el diferencial es función de t. El diferencial nos dice que la variable de la integral es t, no es x. Pero el cociente diferencial me dice que la función que se utilizó para esta integración fue la x. Eso es lo que tenemos en la pizarra. Bueno, ¿pero qué vamos a poner aquí? Vamos a poner que a tiene que ser menor o igual que x, menor o igual que b. Y entonces vamos a resolver problemas aplicando tal cosa, ¿verdad? Ahí está en notación el teorema fundamental del cálculo. Bueno. Preguntas con respecto a lo que está en la pizarra. Ese era el primer teorema fundamental del cálculo. Ahora vamos a ver el segundo teorema fundamental del cálculo. Fíjense que el segundo teorema fundamental del cálculo
se desarrolla en un intervalo cerrado AB. Entonces, si nosotros tenemos la integral de A hasta B de función de X diferencial de X, entonces esta va a ser, desarrollamos la integral y le ponemos el límite superior, que es un número, y encontramos ese número. Y a ese le restamos lo que nos da la integral, en la que le ponemos el límite inferior, ¿verdad? Lo sustituimos y nos va a dar un valor. Ambos son números, pero como A es mayor que B, nos va a dar nosotros que la primera derivada de la primera, que la derivada de la integral, va a ser igual a la función de X. Bueno, y lo vamos a aplicar, lo vamos a poner a diferentes problemas para que lo entendamos, jóvenes. Vaya. Voy a borrar la pizarra. ¿No hay preguntas con lo que está en la pizarra? No hay preguntas con lo que no está en la pizarra. Entonces, digamos lo siguiente. La integral. Este es el segundo teorema. De A hasta B. De la función de X diferencial de X por Z. Desarrollamos la integral y esta F mayúscula significa que el desarrollo de la integral ya está desarrollada, la tenemos que evaluar en el límite superior. Y que también a lo que hemos obtenido de la integral, ¿verdad? ¿Verdad? En A, se lo vamos a restar. ¿Pero qué es F? F es la antiderivada, o sea, es la integral. Esta es la integral evaluada en el límite superior B. Y aquella es la integral evaluada en el límite inferior A. Este es el resultado evaluado en el límite superior y este es el resultado evaluado en el límite inferior. Y lo restamos. Bueno. Entonces quiere decir que en un resultado, esto que está aquí, el resultado lo podemos poner en esta forma. Que si derivamos la integral, que hemos evaluado en X, esto nos va a dar a nosotros la función de X. Ahí está, ¿ven? Ese es el segundo teorema fundamental del cálculo. Vean la pizarra, pregúntenme. Eso es todo. Bueno. Ahora vamos a hacer un par de ejemplitos para aplicar lo que va a estar aquí en la pizarra. Vamos a hacer un par de ejemplitos. Los voy a buscar para hacerse. Bueno. Vaya.
Esta es la integral cuyo intervalo es de 0 a x. Y tenemos que la variable es t, mire. Y esta va a ser la raíz de t más 1 diferencial de t. Si ustedes ven, la variable superior es x, pero el diferencial de la integral me dice que la variable integral es t. Bueno, entonces ahora vamos a decir que, pongamos por ejemplo, hagamos lo siguiente. Derivemos con respecto a x este es un recordatorio, quizá. Ingeniero, Dígame. fíjese que la imagen se ve súper borrosa.